Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes para compartir esta nueva lección, un nuevo trimestre que comienza para estudiar juntos la lección de escuela sabática. Este trimestre vamos a tener una lección muy interesante, muy especial, y estoy seguro que muchos que miran este programa y nuestro canal van a estar contentos de que vamos a abordar esta lección que habla acerca de los símbolos, de las imágenes, de las alusiones que se encuentran en la Biblia respecto a las profecías. Así que vamos a estudiar este trimestre, este nuevo tema, vamos a enfocarnos y tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor. A mi mano derecha, pastor, bienvenido. Qué placer tener a usted acá. Gracias. Y a mi mano izquierda, a mi hermano Raúl Barbán, una bendición tenerte. Es un hombre muy estudioso de la palabra. Agradezco tu compañía en esta mañana. Gracias, pastor, igualmente. Muy bien, pues antes de dar inicio, tengo que decirles, tenemos un anuncio especial por parte del pastor Bor. Pastor, quiero darle un momento para compartir con la audiencia su mensaje. Muy bien, antes de comenzar a estudiar la lección, quiero animarles de que adquieran un material que nosotros hemos producido aquí en Secrets Unsealed. La primera escuela ancla que hicimos tuvo que ver con cómo estudiar las profecías, principios de interpretación profética. Preparé para esa clase un manual que tiene 2 tomos. Voy a mostrarles uno, el número 1, 15 principios de interpretación profética. Tiene más de 550 páginas de material y esboza 15 principios para interpretar acertadamente las profecías. Ustedes pueden conseguir este material aquí en nuestra página de Secrets Unsealed. Y también, si desean, pueden conseguir el material escrito, los manuales que preparamos nosotros acá. Les aseguro que este material será de gran utilidad para entender y enseñar mejor la lección de escuela sabática para este trimestre. Hay muchas ideas muy raras y extrañas que andan por ahí sobre las profecías, mucha especulación, pero este curso lo que hace es dar principios que nos ayudan a interpretar acertada y correctamente las profecías. Así que, nuevamente, les repito, hay 2 tomos, más de 550 páginas de material sobre cómo estudiar las profecías. Así que les animo de que consigan este material, ya sea gratis en nuestra página, en nuestra aplicación, o si quieren comprarlo, lo pueden comprar con nosotros. Señor les bendiga. Gracias. Amén, pastor. Y creo que con eso ustedes ya tienen una oportunidad de aprender aún más lo que vamos a repasar en la lección. Así que esperamos de que puedan ustedes aprovechar esta oportunidad de contar con el material que usted, pastor, ha promovido y sé que será de gran bendición para ustedes. Antes de dar inicio entonces a la discusión de la lección, quiero invitar a que mi hermano Raúl pueda dirigirnos en oración. Y, pastor, si usted puede tomar la lectura del pasaje bíblico que nos dará inicio a la lección. ¿Cómo no? Oremos. Cariñoso Padre Celestial, Señor, gracias, Padre Santo, por habernos permitido, Señor, en esta hora participar en este lindo lugar, Señor. Tenemos el privilegio, Señor, de abrir su palabra, pero queremos pedir, Señor, la bendición de su Espíritu Santo. Vamos a estudiar, Señor, temas muy interesantes y queremos pedir, Señor, que su Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, sea el que nos las revele, Señor, en este trimestre. Enséñenos, Padre, y diríjanos, Padre, a estudiar la Biblia de una manera donde ella se interprete sola. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nuestra lectura bíblica para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías, el capítulo 9 y los versículos 23 y 24. En realidad, la lección tiene el versículo 24, pero el versículo 24 comienza con la palabra más, así que hay que leer el versículo anterior. Dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén. Esta declaración de la palabra de Dios en Jeremías creo que presenta una verdadera
no sé si una verdadera meta que nosotros individualmente y colectivamente como pueblo de Dios deberíamos tener. Y es de entender, conocer de quién es el Señor, de comprender su palabra, comprender lo que Él enseña en su palabra, la justicia de Dios, su rectitud, su bondad, y también cómo podemos deleitarnos en estar realmente en esa armonía con el Señor. Ahora, tristemente, la profecía, Pastor y Raúl, tú sabes que esto es muy común, la profecía para muchas personas es un enigma. Yo conozco y quisiera decir que fuese aislado, pero muchos aún dentro del pueblo adventista no conocen o no saben explicar la profecía. Dicen, yo escuché un seminario por ahí, un tema, algo sé, pero no me pida explicarlo porque no sé cómo explicarlo. Entonces es un enigma, ¿no? Y ha causado como una situación tal vez una aprensión a estudiarla, un rechazo en algunos casos. Hay gente que piensa y también, por supuesto, se ponen a escuchar cuánta cosa por ahí en internet o también miran películas, videos, explicaciones que no son ni siquiera bíblicas y de alguna forma confunden su mente y prefieren estar ajenos a la profecía. Pero vamos a tratar de entender en esta lección un poco de los principios de interpretación profética y yo sé que el Señor quiere tener esta experiencia con su pueblo. Como dice en 1 Corintios 1:10, voy a leer allí, dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Este es el plan de Dios. Y la profecía bíblica debería ser eso. Una sola interpretación, un solo concepto, una enseñanza que nos una. Pero tristemente no sucede así. Y hoy hay, como menciono, muchos hombres y mujeres que están creyendo cosas que no son bíblicas o que interpretan no de una forma correcta. Así que vamos pues a dar inicio y tal vez vayamos al domingo para iniciar. Este tema que se menciona, esta palabra allí, este título del día domingo es el que lee, entienda. Y esto hace referencia a lo que Jesucristo, ¿no es cierto?, menciona en algunos textos. Así que, bueno, vamos brevemente a ver allí, ¿no es cierto?, qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Y tal vez de allí, Raúl, si nos puedes leer ese versículo, por favor. Claro y que sí. Pastor, si usted puede ir a Apocalipsis 1:3 y de ahí vamos a tomar entonces algo de este concepto de qué significa leer y entender. Muy bien, dice Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Muy bien. ¿Qué nos dice ese versículo allí en esta declaración, hablando Jesús sobre qué específicamente, Raúl? Claro, pastor, mire, cuando uno escucha la abominación desoladora y uno es un lector superficial, automáticamente eso se vuelve una oscuridad tremenda, ¿no? Pero ahí dice, el que lee entienda. Es necesario que podamos entender. Y afortunadamente, en la palabra de Dios nosotros podemos aprender que a veces hay frases que se utilizan en otra parte de la Biblia que nos explica qué es lo que se está refiriendo. Desafortunadamente, hoy en día hay mucha discrepancia en todo esto por una lectura superficial o a veces descuidada de la palabra de Dios. Pero el texto es muy claro. El que lee, entienda, dice. Sí. Y Jesús está hablando de la profecía de Daniel, inclusivamente, ¿no? Pastor, ¿qué nos puede decir en referencia a esto y el versículo que se encuentra en Apocalipsis? Uno de los grandes problemas en comprender Daniel y Apocalipsis es que son un tipo de literatura diferente, digamos, que los evangelios. Los evangelios es una narrativa. Claro. Es una historia, fácil de leer, fácil de entender. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y hay que descodificar los símbolos. Es decir, no se puede leer como si esto fuera de la vida real. Claro. Apunta hacia eventos de la vida real, pero usando el lenguaje simbólico. Entonces, como es un estilo de literatura diferente, Claro. hay que aplicar principios diferentes en el estudio de Daniel y Apocalipsis.
Por eso dice aquí el que lee entienda. Y el texto que me pediste que leyera de Apocalipsis 1 y el versículo 3 tiene 3 puntos claves. Dice, bienaventurado el que lee. Cualquiera puede leer el libro. Claro. Pero luego dice, el que lee y los que oyen, es decir, prestan atención a las palabras de esta profecía, pero no es suficiente prestar atención, porque dice, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Es decir, hay que obedecer lo que uno logra estudiar de los pasajes de Apocalipsis y Daniel. Y pastor, es algo interesante, ¿no? Que menciona allí, como usted dice, hay estos elementos donde nos presenta cómo debemos nosotros acercarnos a la palabra de Dios, fundamentalmente cuando queremos estudiar algo que, como bien dices, no está disponible para el que lee de una forma casual o simplemente superficial. El Señor invita a que se escudriñe la Escritura, que se estudie, que ponga también la intención de ir a ella para redarguir su vida y aplicar en mi experiencia, en mi vida, lo que la palabra me enseña. O sea, es decir, para poder nosotros entrar en esta experiencia de comprender la palabra de Dios, que el Señor quiere que comprendamos, por supuesto, pero debe haber un espíritu de humildad, de mansedumbre y disposición de ser no solamente oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Me hace pensar, pastor, del texto que encontramos en Juan 7 y el versículo 17, donde dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, el que viene a la Biblia con el deseo sincero de obedecer lo que la persona está estudiando, esa persona sabrá si es de Dios o no es de Dios. Ahí estamos entrando en los principios que tenemos que regir para empezar a escudriñar la Escritura, particularmente lo que es profecía. ¿No es cierto? Tenemos que ir con una mente abierta, con una mente dispuesta a que el Señor me enseñe, pero si yo voy con un prejuicio o pensando de que yo tengo una idea clara establecida en la Biblia y voy a buscar algo que justifique mi pensamiento, voy a encontrar, bueno, para muchas personas y gente que habla por allí disparates sobre profecía, encuentran por ahí un versículo, una idea, un concepto que lo usan y con eso engañan a miles. Pero vuelvo a decir, el tema es, como usted menciona, pastor, es tener que ir con una mente abierta, dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y también creo que otra parte importante del llamado de Jesús cuando dice el que lea entienda, tiene que ver con el sentido de poner suma atención y cuidadosamente leer la palabra de Dios, ¿no? Esto es algo que tenemos que poner en mente. Aún grandes intérpretes de la Biblia, como por ejemplo Martín Lutero. Martín Lutero no escribió ningún comentario sobre Apocalipsis. Él decía que Apocalipsis debe pertenecer a una categoría que se conoce como apócrifos del Nuevo Testamento, porque él dijo, yo no encuentro el Evangelio ahí, el Evangelio de Cristo. Ahora, no debemos ser muy duros con Lutero porque él vivió hace más de 500 años, ¿verdad? Y Calvino escribió un comentario sobre todo libro de la Biblia, menos el libro de Apocalipsis. En otras palabras, a través de toda la historia han encontrado que Apocalipsis es un libro difícil de entender por lo que es un libro que se expresa en lenguaje simbólico. Pero una vez, y la última sección de la lección habla sobre cómo interpretar símbolos de Apocalipsis. Una vez que uno interpreta los símbolos de Apocalipsis, es facilito entender el libro. Sí. Pero cuando uno, por ejemplo, yo escuché a alguien en un noticiero decir, los adventistas creen que el Papa es una bestia. Bueno, en realidad no creemos que el Papa literalmente es una bestia. Creemos que la bestia representa el sistema que representa
el poder papal. Correcto. Así que la gente que toma literalmente el libro no van a poder comprender el libro. Por supuesto, mucha gente usa y se ha visto imágenes, ¿no? Del 666, de las 7 últimas plagas, o sea, cosas que son dadas allí como una evidencia de entender lo que va a venir en la tierra, pero lo toman de una forma ajena y traen un sinnúmero de ideas, ¿no? Engaño al hombre. Ahora, ¿qué podremos decir, como dice el pastor Boren, en cuanto a estos principios de interpretación? Cuando uno viene a estudiar Apocalipsis, Daniel, ¿cómo esos libros se deben estudiar? ¿Cómo esos libros deben verse? Porque de alguna forma u otra hay que comprender de que al leer la profecía hay una armonía, un paralelismo muy común entre ambos libros. Y esto es parte de la forma como Dios diseñó este sistema de profecía para poder decodificar estos símbolos que están presentes allí, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros vayamos con este concepto, ¿no? De ir y empezar a abrir nuestra mente y no enfocarnos únicamente a leer la narrativa, como mencionaba usted, pastor, al inicio, ¿no? Como tratar de que es un libro de historia o un cuento. No, es una experiencia de estudio, de aprendizaje, de conocimiento, de profundidad. Ahora, vamos brevemente a continuar con la siguiente parte de la lección, en el concepto allí donde presenta cómo Dios es comprensible. O sea, cómo el Señor, ¿no es cierto?, no nos dejó algo que es, ¿cómo se puede decir esto?, imposible para el hombre de poder entender. Vayamos al libro de Salmos, el Salmo 139, y veamos allí los versículos del 1 al 6. Tal vez, Pastor Borges, usted nos puede leer esos salmos. ¿Cómo no? Y vamos a ver allí qué estos pasajes nos hablan en cuanto al entendimiento o inteligencia de Dios en comparación con los nuestros. Muy bien, Salmo 139, 1 al 6. Hay varias palabras sinónimas que se usan en este pasaje. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pastor, ¿cómo podemos nosotros hablar del Señor, ¿no es cierto?, en este pasaje que menciona cómo Él es mucho más infinito que nosotros? Y cómo a la vez tratar de entender de que eso no le impide al hombre de comprender lo que Dios ha revelado. En realidad, el estudio de las profecías exigen oración. Amén. Nunca debemos abrir la palabra, particularmente libros como Daniel y Apocalipsis, sin pedir sabiduría de Dios. Porque si Dios puso esto en su palabra, Claro. es porque lo podemos entender. Amén. Porque Dios no coloca nada en su palabra donde dice, trata de entender lo que es incomprensible. Claro, claro. Si Dios lo puso, toda palabra es inspirada divinamente y útil, dijo el apóstol Pablo. Claro. Amén. Así que sí se puede descifrar el significado de estos libros, pero tenemos que orar a Dios, quien todo lo conoce, Sí. ¿verdad? Y hay otros textos en esta sección de la lección que básicamente dicen lo mismo. Correcto. Tú, Raúl, tenías el siguiente texto, en Salmos 147:5. Allí vuelve el Señor a hablar sobre sí mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice acerca de Él? ¿Puedes tú leernos de este versículo? Claro que sí. Dice Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahora, ¿por qué Él es infinito? Porque su ciencia es, por supuesto, conocimiento es infinito comparado a lo que nosotros tenemos, que es finito, es así de minúsculo. ¿Cómo podemos nosotros, como dijo el pastor Bonacito, cómo podemos tener la certeza de que si oramos, Dios nos puede dar eso? ¿Por qué? ¿Qué en su palabra nos puede afirmar de que el Señor tiene el interés
de revelarlo. Yo sé que el pastor mencionó, dijo, si Él los puso allí es porque quiere que sepamos, pero ¿qué además de esto tú crees en tu experiencia, tú has experimentado que el Señor sí desea abrir su palabra a nosotros? Sí, claro, pastor. Si no lo hubiera dejado en su palabra, quizás no tuviera el ser humano entendimiento para poder comprender, pero está en su palabra y todo lo que está en su palabra es útil para enseñarnos, para redarguir, para ayudarnos. De hecho, ahí hay un texto en Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, desde niño, lo leemos para no parafrasearlo de una manera errónea, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Correcto. Dice la palabra del Señor, y aprendan bien, perdón, yo estoy en Tito, 2 de Timoteo 3, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que toda Escritura es inspirada por Dios y el problema es que a veces no abordamos la palabra de Dios de una manera espiritual. Correcto. Dios la inspiró, es espiritual, por tanto debemos abordarla en oración. Debemos de abordarla con el debido respeto y temor a Dios para que Dios sea el que nos ilumine la mente y nos explique la profecía que está en este libro. El problema que yo veo es que a veces abordamos la Escritura con nuestro propio conocimiento. Y cuando nosotros ponemos nuestro conocimiento, como yo ya sé exactamente lo que dice el texto, entonces ahí podemos correr un peligro de agregarle al texto mi pensamiento. Y nosotros debemos de dejar que la palabra de Dios se hable por sí sola y nosotros al leerla, estudiarla, meditarla, en vez de agregar nuestro pensamiento, nosotros extraemos de la palabra de Dios esa sustancia. Entonces, yo no quería usar las palabras, pero es exégesis y eisegesis, ¿verdad? Correcto. Pero si nosotros no abordamos la palabra de una manera correcta, entonces corremos ese riesgo y podemos hacer como lo que se corrió hace un tiempo por internet, que el rey del norte y el rey del sur eran Rusia y Ucrania, ¿no? Una manera errónea de leer la palabra de Dios. Entonces, dice aquí que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige para instruir en justicia. Entonces, posiblemente el problema no sea que Dios no tenga o carezca del vocabulario necesario para que nosotros podamos entenderlo. El problema es que nosotros carecemos de un entendimiento vasto y de capacidad intelectual necesarias para poder entender a Dios. Amén, amén. No debemos permitir que el periódico nos interprete la Biblia. Debemos entender la Biblia y luego ver si lo que dice el periódico es correcto o no. Ahora, esto me hace pensar, esta sección de la lección me hace pensar de 1 Corintios 2:9, donde dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, es decir, que no ha entrado ni siquiera a nuestra imaginación, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero luego inmediatamente después dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Así que cuando hay conexión con Dios, el Espíritu Santo nos revela el significado de la palabra. Pero el peligro, como mencionaba usted, hermano, es imponerle a la Biblia lo que nosotros creemos o lo que dicen los periódicos o lo que dicen en la televisión. Como por ejemplo, yo nunca había oído esa interpretación de que el rey del norte y el rey del sur son Rusia y Ucrania. Pero ¿qué están haciendo? Están tomando las noticias y están diciendo, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, ahí está en Daniel capítulo 11. No se interpreta la Biblia de esa manera. Así es. De hecho, al ustedes compartir esto, hay que recordar la experiencia de los judíos mismos con Jesucristo. Los judíos tenían la Escritura, tenían las profecías que apuntaban a la venida del Mesías, pero porque tenían un prejuicio, tenían su mente sesgada para tener un libertador carnal, un reino temporal, y se mantuvieron en ese pensamiento y en esa ideología, y querían un reino donde les dé riqueza, les dé honra, pompa y gloria humana. Cuando vieron al humilde maestro de Galilea venir a Cristo presentando el Evangelio eterno, el amor de Cristo, el amor de Dios,
en la redención del hombre, ¿qué hicieron los líderes? Esto no puede ser. Nos va a hacer destruir la iglesia, nos va a quitar el templo, nos va a quitar nuestro sistema. Vamos a perder todo nuestro reino por este hombre. Amén. Cuando era el Redentor, el que salvaría a ese pueblo si estuviera aceptado. Entonces, a veces somos duros con los judíos porque rechazaron a Cristo, porque tenían un mal concepto de la Escritura, pero ojo que no seamos igual nosotros hoy en día y nos pongamos a pensar que la Biblia o la palabra de Dios no debe ser interpretada o debe ser interpretada de una forma que me agrade a mí y no vaya yo con el espíritu y la humildad de escuchar qué es lo que la Biblia dice de la palabra de Dios, ¿no? Por eso Jesús en el libro de Juan, y estoy tomando este versículo que tú me mencionaste, Raúl, en Juan 5:39 Jesús hace una invitación. Dice, escudriñad las Escrituras. O sea, si Jesús me dice a mí, escudriña, estudia, participa del estudio de la palabra de Dios, es porque Él quiere que yo me pueda estudiar y me va a dar la respuesta. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es. Así que con esto vamos a ir ahorita quizás un poco ya más de fondo a una expresión que se menciona en Daniel, capítulo 12, versículo 4. ¿Podría mencionar Sí, un pastor. punto antes Claro. de ir ahí? Sí, sí, señor. Dios en su palabra no revela curiosidades. Amén. Así Dios es. no está en el negocio de satisfacer nuestras curiosidades. Dios nos da en la Biblia lo que necesitamos para la salvación, Así es. Amén. lo que necesitamos para llevarnos de acá Allá. a allá. Ujú. Indudablemente no entenderemos todo hasta que lleguemos allá. Correcto. Y aún allí vamos a estar estudiando por la eternidad. Así es. Así que debemos no leer las profecías con el fin de descubrir curiosidades, sino para buscar salvación. Amén. 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 Y yo recordaba ahorita que estaba hablando del pastor Borti, yo tenía un amigo Ujú. que él predica el evangelio, pero él me decía, yo no pierdo el tiempo en estudiar las profecías. A mí la única profecía que me interesa es la de la segunda venida de Cristo. Las demás ya pasaron, no nos enseñan nada. Pero yo le decía a él, bueno, Lucas 24:27, el camino de Maús, ahí donde se encuentra con los discípulos. Él dice que les fue enseñando en las Escrituras lo que hablaba Moisés y todos los profetas, lo que hablaban acerca de Jesús. Entonces Jesús también está en las profecías. Simplemente lo que hacemos a veces es quitarle el valor que tiene la profecía, pero la profecía, como decía el pastor Vos, nos hace o también tiene lo necesario para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Amén. Amén. Por eso, inclusive Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es decir, nosotros a veces hemos caído y tal vez en cierto sentido hemos fallado en presentar a Cristo en la profecía. Pero Cristo está intrínsecamente expresado y se puede ver vez tras vez a lo largo de la profecía bíblica, y Apocalipsis revela no solamente la experiencia de Cristo en la experiencia después de que ascendió al cielo, pero presenta también su trabajo, su obra, inclusive el gran conflicto desde antes de que Jesús venga acá. Hay en la Apocalipsis vemos la vislumbre de lo que significa este aspecto de lo que Cristo tuvo que hacer para salvar al hombre. Así que vemos que en la profecía, si vamos con la mente abierta, dispuesta a que Dios nos enseñe, encontraremos a Jesús. Y me da pena que personas como tu amigo, y no es el único, hay muchos que piensan igual, pero es porque no han permitido y no han buscado a través de la oración la dirección del Espíritu Santo para poder comprender la Escritura y estudiar las profecías. Muy bien, vayamos a Daniel 12, versículo 4. Tal vez, Pastor Borg, usted tiene allí el capítulo 12 de Daniel, y véanos allí este pasaje donde presenta el Señor una orden a Daniel. Y mientras el pastor va a leer este versículo, tú léeme, Raúl, en Apocalipsis 22:10. Vamos a ver allí un contraste, ¿no? Vamos a ver qué dice allí. En Daniel 12 y el versículo 4 dice lo siguiente. A ver aquí, 12:4. A veces es difícil conseguir el numerito aquí en esto. Ok, dice, Sí, pero pastor. tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, pastor, yo sé que va a tener algo que comentar al respecto. Por favor, Raúl, léelo primero y luego compartimos el contraste entre este versículo y el otro. Muy bien, Apocalipsis 22, versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Muy bien. Ok, vamos a hablar un poco de esto. ¿Por qué el Señor da, pastor Bor, al profeta Daniel esta indicación de cerrar las profecías de Daniel, ¿no es cierto?, hasta el tiempo del fin? Y a la par de eso, ¿no es cierto?, ahí menciona el Señor una promesa de que la ciencia aumentará, ¿no? Sin embargo, ¿por qué Dios le da esta instrucción a Daniel? ¿Cuál fue el propósito de esta dirección? Bueno, lamentablemente este versículo ha sido mal interpretado, Sí, aún en el círculo adventista. Se usa mucho en el evangelismo, que va a haber un aumento de ciencia. transporte, aviones, Computadoras, tecnología, etcétera. Sí. computadoras, etcétera. claro. En contexto no está diciendo nada de eso. Ujú. El problema es que en español se traduce aumentará la ciencia. Entonces creemos que son descubrimientos científicos. En inglés es la palabra knowledge, que es conocimiento. Correcto. Es decir, lo que va a aumentar es el conocimiento de las profecías. Ahora, cuando dice muchos correrán de aquí para allá, es un modismo que tiene que ver con gente yendo de acá para allá para entender la palabra de Dios. El mismo modismo se usa, por ejemplo, en Amós 8:11, donde dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte. Eso, ir errantes es la misma expresión que encontramos ahí en Daniel 12:4. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y la hermana Juan interpreta esto diciendo no la van a hallar porque para este momento la puerta de la gracia se cerró. Correcto. Es decir, que Daniel fue sellado en esa época. No era el mensaje para esa época. Pero en Apocalipsis, la hermana Juan dice que Apocalipsis es el suplemento o el complemento de Daniel, que Daniel es desellado, se le quita el sello en el libro de Apocalipsis. Por eso es que Apocalipsis, que va a leer en un momento, dice que el libro ya no está cerrado, sino que está abierto. Tal vez sería bueno leer ese versículo. Lee otra vez, Raulito, sí. este versículo. Dice el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así es. Entonces, vemos que por un lado el Señor, como usted menciona, pastor, en Daniel se le sella el libro, se sella esa revelación profética porque no era el mensaje necesario para ese tiempo, pero está profetizada hasta que se cumpla el tiempo del fin o el tiempo del fin comience. 1798. Correcto. Y ahí es que se vería el conocimiento de la profecía bíblica, como usted menciona, pastor. No es de la ciencia humana, del conocimiento de forma científica, pero de la palabra de Dios. Y en complemento a esto, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, digamos, sería comprendido porque hay una, como usted mencionó, y el Señor lo dice claramente, hay un complemento el uno con el otro. El uno nos muestra, nos ayuda a comprender, nos da el fundamento, las bases para poder comprender lo que desarrolla también en Apocalipsis, ¿no? El Espíritu de Profecía en varias citas dice que el libro que fue sellado no fue todo el libro de Daniel. Porque Daniel 1 se podía entender la llegada a Babilonia. Daniel 2 claro. también. Daniel 3, el horno de fuego. Daniel 4, la locura de Nabucodonosor. Daniel en el foso de los leones. Todo eso se podía entender. Ella dice que Daniel 8 al 12, que tiene relación con la profecía de los 2300 días, se le iba a quitar el sello en el tiempo del fin. No se le quitó en el tiempo de Daniel porque no era para esa época. Es para la época de 1844 hacia adelante. Así que esa es la parte de Daniel que fue sellada hasta el tiempo del fin.
Daniel 8 al 12, particularmente lo que tiene que ver con la profecía de los 2300 días. Justamente fue esa profecía la que el Señor pues puso en el camino de William Miller, de Guillermo Miller, un hombre que decidió escudriñar la Escritura, estudiar la profecía. Dios, sin lugar a duda, estuvo allí con él, tratando de llevarle a entender, y él llegó a comprender muchas de las cosas que estaban hasta ese entonces, que usted menciona, pastor, selladas, no se comprendían, no se entendían. Y claro, Daniel presenta estas profecías de tiempo que cuando Guillermo Lee Miller las recibe y empieza a escudriñar, a estudiar, y él tenía una mente muy peculiar, era una persona muy estudioso y no quiso exponer sus conocimientos hasta que ya era para él imposible, ¿no es cierto?, de retener, porque sabía que lo que el Señor le estaba revelando era real, ¿verdad? Por supuesto, había allí un error en su entendimiento sobre un punto fundamental que era qué pasaba al fin de esos 2300 días. Sin embargo, este movimiento millerita, que fue el que dio el inicio a lo que es hoy por hoy nuestra iglesia, o sea, fue el precursor al movimiento adventista de este mismo día. Esto fue lo que, en cierto sentido, presenta la palabra de Dios como un cumplimiento también a ese versículo de Daniel 12:4, que se le abriría ese sello en el tiempo del fin. Amén. Amén. Con eso en mente, vamos brevemente avanzando, porque el tiempo se nos está escapando, y vamos al estudiar la palabra. Esto es importante porque, por supuesto, estaba hablando un poco de aquí de Guillermo Miller, ¿no?, el concepto de él en tratar de entender lo que sucedía, ¿no?, el estudio de esto. Pero vayamos brevemente a los versículos de Mateo 5:18 y 2 Timoteo 3:15 al 17. Tal vez, Pastor Borges, usted puede leer esos versículos. Y Raúl, Mateo 5:18. Y yo voy a leer Lucas 24:27. Y vamos a leer estos versículos para luego ver y descubrir, ¿no?, cómo debemos abordar el estudio de la palabra profética. Muy bien, leo Mateo 5:18, dice la palabra del Señor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí, bueno, vamos a continuar y luego vamos a volver a la pregunta. Pastor. Sí, 2 Timoteo 3:15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y voy a leer aquí un texto que tú ya mencionaste, Raúl, y dice aquí en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta es la manera de que el Señor realmente quería instruirnos. Y Él lo hizo y nos deja el ejemplo, ¿no? Él, hablando de sus discípulos en el camino de Maús, presentó desde Moisés, desde el inicio de la Biblia hasta todos los profetas, todas las piezas para que la gente pudiese escuchar la palabra de Dios y llegar a la conclusión, después de mirar todas las piezas de la profecía bíblica sobre el Mesías, de que no, Jesús era el Mesías. Y sin que ellos supiesen que Él era el que estaba hablando a ellos. Pero Él quería que entendiesen a través de la palabra para que pudiesen ver la imagen completa en ese sentido. Entonces, en la misma manera, la profecía bíblica presenta este rompecabezas. Usted, pastor, tiene mucho de esta experiencia, ¿no?, de presentar varios aspectos para llegar a tener una armonía y entender algo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué cree que Dios hizo este diseño tan especial en profecía? Bueno, en realidad creo que el enfoque principal de esta sección de la lección tiene que ver con la importancia de comparar un texto con otro texto. Particularmente
el Antiguo Testamento, cómo se usa, por ejemplo, en Apocalipsis. Hay más o menos 1000 referencias Así es. e insinuaciones en Apocalipsis que vienen del Antiguo Testamento. Es decir, que no podemos entender el libro de Apocalipsis al menos que hagamos referencia a las profecías del Antiguo Testamento. Me hace pensar nuevamente Lucas, el capítulo 24. Solamente se cita allí en el texto que leyó el pastor Salazar, Claro. una porción, pero en realidad hay que leer el versículo 25 hasta el versículo 27, Claro. donde nos da la clave, porque estaban confundidos en cuanto a Jesús. Sí. ¿Cómo puede ser el Mesías? Si Él murió, decían los 2 discípulos en camino a Emaús. Claro. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ahora, ¿cómo le explicó Jesús que Él sí había cumplido la profecía? Bueno, dice allí en Lucas, el capítulo 24, empezando el versículo 25, lo siguiente. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, Antiguo Testamento. Sí. Y luego dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, que son el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y cuando Jesús hizo eso, esa es la llave que abre el Antiguo Testamento, Cristo. Y luego más adelante Jesús se encuentra con los discípulos en el aposento alto. Y encontramos el versículo 44 del mismo capítulo 24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, no solamente la ley, los profetas y las escrituras, sino los salmos. Así que dice en los salmos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y luego dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todo eso estaba en el Antiguo Testamento. Amén, amén. ¿Qué más pudiésemos decir, tal vez, Raúl, en cuanto a este concepto de por qué es tan importante leer, ¿no es cierto?, la palabra de Dios conectando un texto con otro? Entender que hay que leer de esta manera, como Jesús mismo presentó la necesidad de ir construyendo sobre un texto y continuando con el otro que vaya confirmando la idea, el concepto, la enseñanza que quiere presentarse. Sí, claro. Mire, pastor, yo tengo una experiencia. Yo soy muy desesperado para los rompecabezas. ¿Ya? Entonces, cuando uno arma un rompecabezas, necesita armar parte por parte para poder ver todo el paisaje que tiene el rompecabezas. Yo a veces decidía, bueno, ya miraba un avión y decía, es un aeropuerto, pero no, al final terminaba siendo una ciudad con avión por ahí pasando, ¿no? Entonces, Guillermo Miller hizo algo muy interesante. Él armó el rompecabezas de un versículo con otro versículo. La Sierva del Señor dice en el libro Evangelismo, página 582, un versículo interpreta otro versículo. Un pasaje es clave para otros pasajes. Entonces, ese método que utiliza la Iglesia Adventista es uno de los, si no el mejor método que existe, ¿verdad? Hoy en día se le conoce como el método histórico bíblico o el método histórico gramatical. Son los mejores que puede haber. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos este método, dice el libro La Educación, página 191, dice, hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente solamente haya un desierto. Entonces es maravilloso lo que el mismo Jesús en el libro de Lucas nos muestra que estaba utilizando exactamente el mismo método de interpretación. Entonces qué maravilloso es ver que cuando nosotros hacemos un estudio de la palabra de Dios de la manera correcta, nosotros podemos tener esa vislumbre del cuadro completo. Es maravilloso poder ver y encontrar que en ese cuadro
se encuentra también Cristo Jesús. A pesar de que símbolos, a pesar de imágenes, alusiones, perdón, allí está también Cristo Jesús. A mí me hubiera gustado estar ahí para ese estudio bíblico, Imagínense. para ver qué usó Jesús de Moisés, qué usó de los profetas, qué usó de los salmos, qué usó de las escrituras. Tiene que haber sido un estudio bíblico magistral en Camino de Emaús. Qué lindo, ¿no? Qué experiencia. Y de alguna forma el Señor nos, a través de su Santo Espíritu, nos inspira y nos ayuda a comprender, ¿no?, la armonía de la palabra de Dios, cómo un texto nos lleva a confirmar o a llevar, como dices tú, a poner las piezas claves para entender los símbolos, la ideología, lo que está presentando la palabra de Dios, particularmente con lo que estás hablando de profecía, ¿no? Hoy por hoy tenemos la profecía bíblica, pero hay muchos que toman la profecía bíblica y dentro de la iglesia, tristemente, yo recuerdo de pequeño, había un par de hermanos y tristemente era difícil para muchos conocedores de la palabra refutar a estas personas, ¿no? Este hermano o hermanos que venían con sus ideologías, ¿no? Hablaban de, sacaban a la profecía de Daniel y Daniel capítulo 2, algo que es muy común, muy fácil, pero interpretaban y sacaban que, bueno, que este es Estados Unidos, otro es China, otro es Irak, etcétera, y tanta cosa, ¿no? Y muchas personas fueron llevadas cautivas por estos mensajes, ¿no? Pero parte del asunto es de que no sabemos o no saben o no hemos puesto atención a descifrar correctamente qué es una figura, qué es algo literal, qué es el símbolo correcto y apropiado. Pastor Bor, ¿cómo podemos nosotros tener estudiar correctamente? ¿Qué nos puede compartir usted en cuanto a cómo podemos nosotros comprender la forma acertada de interpretar los símbolos para no llevarnos en este error? A veces los símbolos se interpretan en el mismo contexto a donde aparecen. Les doy un ejemplo. Dice en Apocalipsis 17, 1 y 2 que hay una ramera sentada sobre muchas aguas. Entonces uno no tiene que estar buscando un río en alguna parte donde se sienta una ramera literal. Claro. El mismo capítulo nos explica qué son las aguas. El versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. También en Daniel 2, la cabeza de oro, dice, Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. La cabeza de oro es un símbolo. Así que a veces se explica dentro del mismo contexto. Cuando el símbolo no se explica en el contexto en el cual aparece, entonces hay que ir a otras partes de la Biblia a donde se usa el mismo símbolo y entonces eso le va a dar a uno la interpretación correcta del símbolo. Y hay muchos casos en Apocalipsis a donde hay símbolos que no se explican en el contexto. Por ejemplo, se habla de árboles, no haga daño a los árboles. Claro. Bueno, eso no está hablando de un eucalipto, de un pino o algo así, no. Árboles en la Biblia, cuando uno va al Salmo 72, el Salmo 1, dice que es como un árbol plantado junto a aguas. Él está comparando a una persona fiel, así que los árboles representan a los fieles. Pero no lo dice el contexto, pero cuando uno va al Salmo 72, el Salmo 1, etcétera, uno va a encontrar la interpretación del símbolo. Amén. Es importante, ¿no? Esta necesidad de nosotros dejar que la Escritura se interprete a sí misma, que nos presente la armonía que Dios ha dejado allí, la inspiración que dio esa armonía perfecta, y Él nos va a revelar a través de su Santo Espíritu y a través de la palabra qué significa cada mensaje o cada símbolo en la palabra de Dios. Raúl, ¿qué quisieras compartir en cuanto a este punto de poder descubrir? ¿Has descubierto tú en tu propia experiencia lo importante de ver esta armonía, de buscar los símbolos en un lado y en otro para llegar a tener una conclusión correcta? Sí, claro, pastor. Mira, yo te tuve una experiencia con otro amigo mío. Él era evangélico y él me decía, no, hermano Raúl, toda la profecía se tiene que interpretar literalmente.
Entonces le decía yo, no puede ser, porque ¿cómo podríamos hacer o con qué podríamos compararlo literalmente en nuestros días, la profecía? Entonces él insistía y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Si la palabra de Dios se interpreta toda, literalmente, hay un salmo donde dice, bienaventurado aquel que toma a su hijo y lo azota en la peña. Entonces, ¿te gustaría a ti azotar a tu hijo en la peña? Y dijo, no, pues no puedo hacer eso. Le digo, ¿ves cómo la palabra de Dios no se puede interpretar toda literalmente? Alguno es algo figurado, simbolismo, otra es literal. Pero nosotros al ir a través de toda la palabra de Dios, como decía el pastor Bor, y le doy gracias a Dios que el escritor de la lección lo dejó escrito aquí. Dice, la forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esta figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se utiliza actualmente, ¿verdad? Si cuando lo utilizamos en lo que está sucediendo actualmente, regularmente vamos a caer en errores, porque seguimos nuestro propio pensamiento, nuestro propio corazón. Y Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice ahí. Entonces debemos de tener mucho cuidado y deberíamos de poner mucha atención sin olvidar que el Señor también dijo que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Necesitamos, aparte de estudiar la Biblia, siempre buscar en oración, siempre buscar el Espíritu Santo, siempre pedir discernimiento, sabiduría a Dios, pero no para poder nosotros ser sabios, sino para poder interpretar la palabra de Dios para que seamos guiados completamente a la salvación. Amén. Y hay otro principio muy importante cuando se trata de símbolos, y es que los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, en la Biblia se usa el símbolo del león. Puede representar a Cristo, el león de la tribu de Judá, Satanás, que anda como león rugiente, Babilonia, en Daniel el capítulo 2, Judá, el hijo de Jacob. Es decir, no siempre significa lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. En la Biblia, una espada puede representar la Biblia. Por supuesto. Pero no fue la Biblia la que le dio la herida mortal al poder papal. Fue el poder civil. Romanos 13, 1 al 4, dice que el poder civil tiene la espada para castigar violaciones del Código Civil. Uno podría también mencionar bestias en la Biblia. Hay que tomar en cuenta el contexto y no creer que el símbolo significa siempre lo mismo en toda la Biblia. Hay que tomar en cuenta lo que dice antes y lo que dice después. Y algo importante, pastor, ¿no es cierto?, que vamos a, por supuesto, estudiar a lo largo de esta lección posiblemente, es el aspecto de que la profecía, cuando establece algo, un parámetro establecido sobre alguna revelación, la otra profecía no contradice esa revelación, más bien afirma y expande. Y a veces nosotros, yo digo esto porque es triste que dentro de nuestro pueblo, tristemente hoy, hay un levantamiento, un surgimiento de muchas ideologías extrañas que van contrarias a lo que estaba claramente revelado como interpretación profética. Y yo pienso que nosotros tenemos que tomar el tiempo y invitar a los hermanos que están mirando este programa, estudiando este nuevo trimestre, de realmente tomar el tiempo para profundizar. Gracias a Dios, este canal, este ministerio presenta nuestras mayores fuerzas, nuestros mayores énfasis es profecía bíblica. Usted tiene mucho tema, ya mencionamos los manuales de estudio, pero hay series completas que pueden ser estudiadas y dadas. Y queremos invitar a los hermanos a que escudriñen porque esta verdad es una verdad especial y es algo que el pueblo adventista ha tenido el privilegio de recibir como revelación. Pensamientos finales antes de terminar. Yo termino con una cita del Camino a Cristo, página 110, párrafo 2. Dice, hay muchas cosas aparentemente difíciles o obscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas, mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos producen daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo.
El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Entonces yo quisiera decirles a los hermanos que nos escuchan que hagamos oración, pidamos discernimiento, sabiduría de parte de Dios para que Dios sea el que revele lo que dice la palabra de Dios, que lo que es espiritual se discierne de una manera espiritual. Amén. Que Dios bendiga y los guarde y nos vemos aquí el próximo semana. Dios les bendiga.